Me llamo Nora, aunque ya casi nadie me llama así. En la farmacia soy la señora que vive sola en la esquina. Para los vecinos del edificio, soy la viejita del 3B que huele a lavanda. Y para mi hija soy, a estas alturas, una sombra que se tolera más por deber que por amor. A veces me pregunto cuándo fue que pasé de ser la brújula de su infancia a convertirme en una nota al pie de su historia. Porque sí, yo fui madre, costurera, esposa, incluso lectora empedernida cuando el tiempo lo permitía. Pero ahora, a los 78 años, soy sobre todo alguien que recuerda. Recuerdo mucho, quizás demasiado. La memoria se vuelve una casa sin puertas cuando una vive sola. Uno se sienta a tomar el té con los fantasmas, sin prisa, sin pedir permiso, porque ya no hay nadie a quien rendir cuentas. Y en ese ritual callado, el pasado se vuelve más real que la televisión, más vivo que los mensajes sin responder del teléfono. Catalina es mi única hija. La tuve tarde, cuando ya casi me daba por vencida, cuando pensaba que el vientre se me había secado de tanto esperar. Fue una bendición. O eso creí durante muchos años. La crié sola, porque su padre, Pedro, murió cuando ella apenas tenía 4 años. Un accidente de tránsito absurdo en una carretera mojada. De esos que nadie ve venir, pero que te cambian la trayectoria para siempre. Pedro era zapatero, hombre honesto, de manos firmes y voz suave. La primera vez que me habló, lo hizo preguntándome si necesitaba ayuda con una bolsa de mercado. La última vez, me pidió que no lo esperara despierta esa noche. Y no volvió. Así que me quedé con la niña, una máquina de coser, una pensión miserable y una voluntad de acero templado por el amor. Nunca le faltó un plato caliente ni un vestido limpio. Yo cosía para todo el barrio. Uniformes escolares, cortinas, disfraces de bailarina, trajes para primeras comuniones. Cada puntada llevaba la esperanza de que Catalina no tuviera que vivir lo mismo. Que estudie, que llegue lejos, que no se le manche la vida con el polvo del suelo, decía mientras guiaba la tela bajo la aguja. Catalina fue lista desde pequeña. Se aprendía de memoria los comerciales de la tele. Imitaba a las presentadoras del noticiero. Y se moría de ganas por tener una casa grande, de esas con cocina blanca y sillones que no se manchan. Yo le decía que la felicidad no tenía nada que ver con el tamaño del refrigerador. Pero no me escuchaba. A los 13 ya renegaba de nuestro departamento, de mis sandalias gastadas, de los tuppers reciclados. A los 17 empezó a pedir que la dejara en la esquina del colegio, para que sus amigas no vieran mi ropa. No es por ti, es que me da vergüenza que me digan que tengo una mamá viejita, decía con los ojos fijos en el celular. Yo bajaba la mirada, decía que sí con la cabeza, y me iba caminando de vuelta, fingiendo que no dolía. Después vinieron los estudios. Una beca la llevó a la capital, y de ahí, un posgrado en comunicación en una universidad privada, donde conoció a Esteban, el que hoy es su marido. De él podría hablar largo, pero no vale la pena. Baste con decir que desde que apareció, Catalina empezó a hablarme diferente. Todo era branding, presencia estética, coherencia visual, y yo me volví una especie de accesorio antiguo que no combinaba con el resto de su decoración. Cuando venían visitas, me pedía que no hablara de esas cosas del pasado, que no mencionara que mi vestido era hecho a mano, que no dijera que el pan se hacía con masa madre, porque no podíamos pagar el de la panadería. Según ella, eso la hacía ver pobre, como si ser pobre fuera una enfermedad vergonzosa, como si su madre fuera un pasado del que había que huir. Al principio, obedecía. Guardaba silencio en las cenas, sonreía sin mostrar los dientes.
Aceptaba que me presentara como una mujer muy reservada, cuando en realidad lo que hacía era pedirme que desapareciera. Una vez me pidió que no usara mis zapatos de cuero negro porque estaban demasiado usados. Me ofreció unas sandalias de tiras transparentes, horribles y frías, que decían más de su desdén que de su supuesta ayuda. Ese día lloré en el baño, en silencio, como cuando era niña, y mi madre me regañaba con el cinto. Desde entonces, algo se rompió en mí. Empecé a notar cosas. Cómo escondía las fotos viejas cuando venía alguien a grabar. Cómo al colgar las llamadas conmigo, adoptaba un tono neutro, como si borrara todo rastro de emoción. Incluso cambió su apellido en redes sociales. Quitó el Fernández y se quedó solo con el segundo, más elegante, más neutro. Y sin embargo, seguía visitándola. Porque una madre se aferra a las migas que le dan. Me sentaba en su sofá de diseño, tomando café sin azúcar porque ya no se usa, mientras ella me mostraba sus campañas publicitarias con marcas de cremas o jugos detox. Yo asentía, fingía interés, aunque por dentro me sentía más sola que nunca. A veces me hablaba como si yo fuera una niña, como si no supiera de la vida. Se olvidaba de que mis manos cosieron su infancia. Se olvidaba de las noches en que le bajaba la fiebre con paños húmedos mientras recitaba poemas para calmarla. Se olvidaba de que vendí mi anillo de bodas para pagarle el uniforme del conservatorio. Ahora, cada vez que entro en su casa, siento que floto. Los pisos son tan brillantes que me da miedo mancharlos. Los cojines tan perfectos que no me atrevo a tocarlos. Hay cuadros con frases en inglés y revistas apiladas que muestran mujeres sonrientes en cocinas de mármol. Todo es pulcro, blanco, estéril. No hay olor a sopa ni a pan tostado. No hay ruido de radio. No hay hogar. Y en medio de ese silencio perfecto, yo soy un error de sistema. Un recordatorio de lo que ella fue, de lo que quiso borrar. Me ha pedido que no hable de mi pasado. Que no mencione cómo vivíamos con un ventilador viejo en vez de aire acondicionado. Que no diga que no tuve fiesta de cumpleaños número 50, porque ella necesitaba dinero para un viaje escolar. Me ha pedido que desaparezca en vida, y cada vez lo hace con más naturalidad. Como si fuera su derecho. Pero lo que Catalina no sabe, lo que nunca ha querido saber, es que mi pasado no es vergüenza, es raíz, que cada arruga en mi rostro guarda una historia, y cada silencio que he tragado construyó el escenario para que ella hable hoy con tanta soltura. No sabe que guardo cartas de su padre que nunca leyó, recetas de mi abuela que aún no han probado sus hijos, y una memoria entrenada para resistir el olvido. No sabe que, aunque me pida que calle, yo he empezado a escribir. Que cada noche, cuando se apaga la casa y me arropo en mi sillón con la frazada gris, una que ella tiró por anticuada, abro un cuaderno y empiezo a contar lo que nadie quiso escuchar. Mi historia, esa que tanto le molesta, está viva. Y aunque me obligue a callarla, no me la puede quitar. Cuando Catalina me llamó para decirme que una revista de estilo de vida quería hacer un reportaje sobre ella y su trayectoria como mujer emprendedora, no supe si sentirme halagada o temerosa. Me explicó que era parte de una campaña publicitaria con una marca de cosméticos y que querían destacar a 3 generaciones de mujeres fuertes en su familia. Estarán mis hijos, claro, y tú también, mamá. Si quieres, dijo con ese tono neutro que usa cuando no quiere parecer interesada en algo, aunque lo está. Fingí alegría, aunque por dentro algo se me tensó, como si un hilo invisible hubiera sido jalado desde dentro de mis costillas. Acepté sin entusiasmo, y pasé los días siguientes lavando cuidadosamente mi único vestido liso,
ese azul oscuro de lino que siempre me hace sentir digna. Aunque Catalina dice que es poco fotogénico. También planché con esmero la rebeca de hilo que me tejí en los 90, porque aún conserva el olor a casa limpia y el color de las tardes sin apuro. El día de la sesión llegó con una mezcla de ansiedad y resignación. Catalina me recogió temprano, sin los niños, con el cabello perfectamente recogido y la voz ya adaptada a la de anfitriona profesional. En el trayecto no hablamos mucho, solo mencionó que el fotógrafo era argentino y que la periodista, una mujer joven con acento madrileño, había trabajado con actrices famosas. Me pidió que, si no entendía alguna pregunta, no me preocupara, que ella podía intervenir. Asentí sin decir nada, fingiendo que todo era normal. Al llegar al estudio, una casa blanca, de esas con muebles minimalistas y plantas estratégicamente puestas para parecer naturales, nos recibió una asistente de rostro perfecto, que nos ofreció agua saborizada con pepino y menta. Catalina aceptó encantada. Yo, con algo de vergüenza, pedí agua sola. Mientras me maquillaban, Catalina se sentó frente a mí y sacó de su bolso una carpeta fina. «Mamá, mira, esto es por si acaso, solo para que estemos coordinadas con lo que vamos a contar. Ya sabes, para que no se superpongan los relatos». La abrí con manos lentas. Dentro había hojas impresas con respuestas sugeridas. Mi padre fue arquitecto. Mi madre era modista con un pequeño atelier. Tuvimos una infancia sencilla pero llena de arte. Desde pequeña me inspiraron los valores de la estética y el esfuerzo. Elegance. Enmudecí. No dije nada, pero el papel me quemaba entre los dedos. Es solo por la narrativa, mamá. No es que esté mintiendo. Es estilizar un poco. Ya sabes cómo funciona esto. Me quedé mirando mi reflejo en el espejo, y por un instante no me reconocí. Las arrugas de siempre. Sí. El cabello más blanco que gris. Los ojos aún despiertos. Pero en ellos había una sombra que no recordaba haber visto antes. Una sombra de duda. No era tristeza ni rabia aún. Era la sospecha silenciosa de que algo más profundo se estaba rompiendo. Y sin embargo, como siempre, obedecí. Dejé que me maquillaran más de la cuenta, que me pusieran un fular que no era mío, que me sentaran junto a Catalina e Isadora, mi nieta mayor, en una pose cuidadosamente pensada. Respondí a las preguntas con evasivas, aceptando la ficción con una sonrisa tibia. Catalina me apretaba la mano cada vez que yo empezaba una anécdota que no estaba en el guión. «Después lo cuentas en casa», decía entre dientes, como si se tratara de una reunión informal y no de la amputación simbólica de mi historia. El momento definitivo llegó cuando la periodista preguntó cómo había sido criar a Catalina sola. Yo, por reflejo, mencioné que su padre había muerto cuando ella tenía 4 años y que yo había cosido ropa en casa durante años para mantenernos. No lo dije con pena, ni con dramatismo. Lo dije como quien cuenta una verdad básica, una de esas columnas que sostienen un edificio. Pero Catalina se tensó. Puso una mano sobre mi rodilla y dijo, con una risa dulce: «Mi mamá siempre exagera. Tenía mucho talento y hacía ropa preciosa, pero no es que pasáramos necesidad. Siempre tuvimos lo justo y lo bello». Y luego, dirigiéndose a la periodista, añadió: «Mi madre me enseñó que la belleza está en los detalles, incluso en lo pequeño. Ella era como una diseñadora de interiores del alma». Me dolió. No tanto por lo dicho, sino por lo no dicho. Por cómo, sin negarme abiertamente, me convertía en una pieza decorativa de su discurso, en un artefacto de su narrativa curada, donde no hay espacio para la precariedad
ni para la mugre real del esfuerzo. Cuando la sesión terminó, Catalina se mostró radiante. Posó sola para algunas fotos. Se despidió del equipo con besos en el aire y me pidió que esperara en la sala mientras ella terminaba de coordinar con la agencia. Me senté junto a una repisa llena de libros cuidadosamente ordenados por color. Todos de portada dura, todos perfectamente nuevos. Y allí, entre esas paredes que olían a éxito, me di cuenta de que yo era una nota a pie de página que estorbaba. Ya no era ni inspiración ni raíz. Era un riesgo, un defecto estético, una grieta en la fachada. En el viaje de regreso no hablamos. Catalina conducía con la mirada fija en el camino, y yo miraba por la ventana como si no conociera las calles. En casa, me dio un beso seco en la mejilla y me dijo: «Gracias por adaptarte, mamá. Eres lo máximo». Ahora si preguntan, tú sabes, arquitecto, atelier, infancia de colores. Entré en mi departamento sin responder. Cerré la puerta con más suavidad de la necesaria. Me quité los zapatos y fui directamente a mi habitación. Allí, bajo la cama, guardo una caja de lata oxidada. Dentro hay cartas de Pedro, recibos de telas compradas a plazos, dibujos de Catalina cuando era niña, e incluso el cuaderno donde anotaba los pedidos del barrio. Pero esa noche encontré algo que no recordaba haber guardado. Un sobre amarillo, sin abrir, con el membrete de un hospital del sur. Lo reconocí de inmediato. Era del año en que Pedro murió. Dentro había una carta que él había escrito en la sala de espera mientras me atendían tras un desmayo. En ella me confesaba que antes de conocerme había tenido un hijo en otro pueblo, que no lo había reconocido, pero que le dolía no haber hecho nada al respecto. Si algo me pasa, quiero que sepas que existe. No sé si buscarlo sea correcto, pero ocultártelo no lo sería. Perdóname. La carta me cayó de las manos. No de sorpresa, sino de agotamiento. Pedro, el hombre sencillo que creí conocer del todo, también había tenido sus secretos. Y ahora, tantos años después, mientras su hija renegaba de mí por no encajar en su mundo ideal, me encontraba con otra verdad inesperada. Tenía un hijastro en alguna parte. Catalina tenía un medio hermano. Y yo, quizás, una historia que todavía no se había terminado de escribir. Ese descubrimiento fue como una semilla. Pequeña, modesta, pero viva. No sentí rabia, ni tristeza, ni siquiera desconcierto. Sentí una apertura, una grieta que no dolía, sino que respiraba. Esa noche no dormí. Me senté en la mesa con la libreta de Pedro, la carta en una mano y el teléfono apagado. Afuera, el mundo seguía igual, pero dentro de mí algo había empezado a moverse, y supe, sin decirlo en voz alta, que si mi hija quería que yo no hablara de mi pasado, sería precisamente por eso que empezaría a contarlo. La mañana siguiente fue silenciosa, como si incluso el sol dudara en entrar por mis ventanas. Me levanté sin prisa, con esa lentitud que ya no es pereza, sino cuidado. Como si el cuerpo supiera que ya no tiene prisa porque ya no lo esperan. Me preparé un té y me senté junto a la ventana, donde la luz cae sobre la mesa de madera con esa dignidad de las cosas viejas. Sobre la mesa, la carta de Pedro, aún desplegada, parecía más pesada que una libreta entera. La miré largo rato, sin tocarla. Había en mí una mezcla de emociones que no lograba nombrar. No era traición, no era dolor. Era más bien la sensación de haber vivido en una casa donde había habitaciones cerradas con llave. Y de pronto una se abre y descubre que no todo era como lo recordaba. Pero también sentí algo más. Una chispa de pertenencia. Saber que aún hay verdades esperando ser descubiertas.
que mi historia no se había terminado en el momento en que Catalina empezó a silenciarme. Las horas pasaron entre el sonido del reloj y el murmullo de la tetera. No salí. No barrí. No puse música. Solo estuve. Por la tarde, Catalina me mandó un mensaje breve. Mamá, el equipo de la revista quiere fotos antiguas. Pero, porfa, selecciona las más neutras. Nada muy... tú sabes, muy casero. Mejor las de mi graduación y las de papá con traje. No respondí. Me limité a mirar la caja de recuerdos y pensar cuántas de esas imágenes ella no quería ver jamás. Catalina había borrado mentalmente todo lo que oliera a humildad, a lucha, a costura. No quería recordar las navidades con árbol de cartón, ni las tardes de sopa de arroz con cáscaras de zanahoria. Prefería las fotos donde ya tenía zapatos nuevos y yo una blusa sin parches. Pero esas no eran nuestras fotos más verdaderas. Esa misma noche decidí sacar las cartas de Pedro y clasificarlas. Algunas hablaban de cosas cotidianas. El precio de los tomates, los achaques de su espalda, las historias del taller. Otras, más íntimas, eran pequeñas piezas de ternura. Pero había algo en ellas que Catalina nunca sabría apreciar. La verdad de dos personas que se habían sostenido mutuamente sin más herramientas que la voluntad. Ella no entendía eso, porque había crecido creyendo que el amor se medía en regalos, en estética, en reconocimientos públicos. Nosotros amábamos en la penumbra de los días difíciles. Y por eso su rechazo dolía, porque no era solo hacia mi ropa o mi voz pausada, sino hacia todo un modo de vivir y sentir que la había formado sin que lo supiera. Los días siguientes se desarrollaron como una repetición de rutinas. Ella seguía enviando mensajes breves, cada vez más distantes, como si nuestra relación se hubiera convertido en un trámite. Me pedía datos para el reportaje, nombres de lugares, fechas exactas de nacimientos, pero todo envuelto en ese tono de control, como si yo fuera una fuente a utilizar, no una madre con voz propia. Cada vez que intentaba responder con algún recuerdo genuino, me cortaba con frases como «eso no es relevante» o «eso ya no aplica». Una tarde incluso me dijo que prefería que dijera que Pedro había trabajado en diseño textil, no como zapatero, porque se entiende mejor con mi perfil de marca, mamá, y además suena más actual. Esa frase me quedó retumbando durante horas. Más actual. ¿Qué era lo actual? ¿Negar lo que se es para parecer otra cosa? ¿Reescribir las raíces para que no se noten los nudos? Esa noche lloré. No de tristeza, sino de agotamiento. Me dolía tener que callar lo que fui. Me dolía que mi hija se avergonzara de la mujer que yo fui para ella. Pero, sobre todo, me dolía haberlo permitido tanto tiempo. Había sacrificado mi dignidad en nombre del amor, y ahora ya no sabía si ese amor era correspondido o simplemente explotado. Porque sí, había dado todo por ella. Cada centavo, cada noche sin dormir, cada jornada doble de costura. Y lo había hecho sin rencor. Pero una parte de mí empezó a preguntarse, ¿cuándo el amor se convierte en sometimiento? Esa pregunta me quemó durante días. Empecé a repasar mentalmente todos los momentos en los que ella me pidió que me adaptara, que me callara, que no incomodara. Desde la adolescencia, cuando me pedía que no hablara en sus fiestas, hasta la adultez, cuando evitaba presentarme con sus amigos. Recordé una vez, hace unos años, en una cena con ejecutivos, cuando me pidió que dijera que vivía en una casa tranquila en las afueras, en vez de en un departamento viejo en el centro. Esa noche la pasé en silencio, mirando los manteles de lino y los platos con nombres impronunciables.
Fui invisible. Y lo fui por ella. Pero ya no podía más. La gota final cayó una mañana cualquiera. Catalina vino a visitarme con su hija menor, Renata, una niña dulce, silenciosa, que siempre me mira con curiosidad. Mientras tomábamos té, Catalina comentó que una marca de moda quería hacer una serie sobre mujeres que inspiran, y que había pensado en usar algo de mi historia, pero sin entrar en detalles demasiado gráficos. Yo no entendí al principio. Le pregunté qué significaba eso. Me dijo, con un suspiro, que podía mencionar que su madre era costurera, pero no que cosía para otras señoras del barrio en una cocina pequeña con olor a cebolla. Luego soltó una risa breve y añadió: «Mamá, tú sabes cómo son estas cosas. Hay que contar lo justo, lo estético, no lo literal». Renata me miró entonces. Estaba jugando con mis botones antiguos, esos que guardo en una caja de madera. Me miró con ojos grandes y dijo: «¿Tú hiciste ropa para mucha gente, abuelita?» Yo asentí. Le dije que sí, que muchos vestidos bonitos habían salido de mis manos. Y ella sonrió. «¿Y tú me harías uno para mí? Quiero uno violeta como el de las hadas». Catalina la interrumpió con un: «Eso ya no se usa, Renata. Las cosas ahora se compran en línea. No hay tiempo para andar cosiendo». Pero Renata no dejó de mirarme. En esos ojos encontré algo que creí perdido. Reconocimiento. Alguien me veía como algo más que una molestia. Esa noche supe que tenía que hacer algo. No un escándalo. No una confrontación. Algo más profundo. Una afirmación de mí misma. Empecé por lo más simple. Fui a buscar la libreta donde solía anotar los pedidos. Allí comencé a escribir, no como costurera, sino como mujer. Empecé a redactar lo que viví. Mis días en la feria, los remiendos que me pedían con urgencia, las veces que cosí con fiebre para no atrasarme, los cumpleaños sin torta, pero con abrazos sinceros. Y también lo que fui sintiendo: la soledad, la fuerza, la culpa, el orgullo. Lo escribí con tinta azul, con letra lenta pero firme. Cada noche escribía una página, como si tejiera con palabras un vestido para mi alma. Catalina no lo sabía, pero empecé a registrar todo. Lo que decía, lo que callaba, lo que insinuaba. Guardé los mensajes, imprimí correos, anoté frases textuales. No por venganza, sino por justicia. Porque un día, cuando ya no esté, quiero que quede claro quién fui. No la madre decorativa de las revistas. No la costurera estilizada que vivía en una casa de Pinterest. Fui Nora. Mujer, madre, trabajadora y, sobre todo, sobreviviente. Una que no pidió aplausos, pero sí un poco de verdad. Empecé también a investigar el nombre que aparecía en la carta de Pedro. No tenía muchos datos, pero entre los papeles encontré un apellido y una ciudad. Envié una carta escrita a mano, sin muchas esperanzas, pero con el corazón latiendo como hace años no latía. Saber que había alguien más allá, una posibilidad de recuperar parte de lo perdido, me dio fuerzas. No sabía si ese hombre querría saber de mí, o si siquiera estaría vivo, pero la idea de que mi familia no terminaba en Catalina fue como un bálsamo. Poco a poco, empecé a reconstruirme, no físicamente. Los huesos seguían viejos, las manos temblaban, pero emocionalmente. Ya no esperaba sus llamadas. Ya no me preocupaba por sus reuniones. Si me preguntaba algo, respondía lo justo. Ya no ofrecía más,
Empecé a decir no. No a las fotos, no a los discursos falsos, no a los silencios impuestos. Me reencontré con viejas amigas. Llamé a Lucía, mi vecina de la infancia, y quedamos para tomar café. Releí cartas antiguas. Reorganicé mis libros, y cada noche seguí escribiendo. La libreta ya lleva más de 80 páginas. Cuando la leo en voz alta, siento que estoy cosiendo mi propio retrato. Uno que nadie podrá editar. Catalina aún no lo sabe, pero ese libro será mi herencia, no la monetaria. No tengo joyas ni propiedades, sino la que de verdad importa. La memoria, la dignidad, la palabra. Porque he comprendido que si alguien no quiere vernos por quienes fuimos, entonces nos corresponde mostrarnos aún más. No para que nos acepten, sino para no desaparecer. No sabría decir con exactitud qué día cambió todo. No hubo un estallido, ni una pelea a gritos, ni un portazo simbólico. No hubo un momento de esos que una recuerda como la bisagra donde se quebró el antes y empezó el después. Fue más bien como el lento deshielo de una montaña que lleva años sosteniendo su forma. Una grieta silenciosa, invisible, que se expande por dentro hasta que una mañana, sin saber por qué, el paisaje ya no es el mismo. Así fue lo mío. Durante semanas seguí con mis rutinas, pero algo dentro de mí se había corrido unos centímetros hacia otra dirección. Como si cada palabra no dicha se hubiera transformado en una página escrita, y cada silencio tragado se volviera una línea más en esa libreta que seguía llenando con letra firme, noche tras noche. Ya no escribía para recordarme a mí misma. Escribía como quien deja señales en un bosque, sabiendo que algún día alguien, tal vez una niña, tal vez una mujer futura, leerá esos pasos y comprenderá que antes de ella hubo alguien que también caminó con miedo, con coraje, con amor. A Catalina no le dije nada. Ni de la libreta, ni de la carta de Pedro, ni de la respuesta que recibí 2 semanas después. Fue un sobre sencillo, con matasellos del sur. Dentro, una hoja escrita a mano con letra masculina, prolija, casi ceremonial. Decía: Señora Nora, he leído su carta con una mezcla de incredulidad y temblor. Me llamo Rafael, y por mucho tiempo me pregunté si era cierto que mi padre me había abandonado sin más. Mi madre no quiso hablar de él, y solo me dijo que era un hombre que no supo amar lo suficiente. Su carta me permite pensar que la historia fue más compleja. Agradezco su honestidad y estaría dispuesto a conversar. Vivo en Valdivia. Trabajo en la biblioteca municipal. Si alguna vez quiere venir, estoy aquí. Atentamente, Rafael. Leí esa carta 3 veces en la misma tarde. Y lloré. No por tristeza, sino por una especie de alivio profundo. Como si algo que había estado dormido en mí hubiera despertado con una tibieza nueva. Tenía otro hijo. No legalmente, no biológicamente mío, pero sí del hombre con el que compartí una vida. Y si había heredado algo de Pedro, quizá también tenía algo mío. La paciencia, el amor por las palabras, el gusto por el silencio. Pasé 3 días pensando si debía responder de inmediato. Finalmente lo hice. Le conté un poco más de mí, sin dramatismos. Le dije que no buscaba reemplazar nada, solo comprender. Le hablé de Catalina, sin detalles. Y le conté que en mi vejez, escribir me había devuelto el aliento. Rafael contestó con calidez. Hablamos por teléfono. Luego por videollamada. Su rostro era sereno, con unos ojos que recordaban vagamente a Pedro, pero más suaves. Hablamos durante 1 hora sin forzar nada. Solo 2 personas explorando una orilla común.
Me dijo que leía mucho, que nunca se casó, que le gustaban los árboles y las rutinas tranquilas. Y entonces, casi sin pensarlo, le conté del libro que estaba escribiendo. Se quedó en silencio unos segundos y luego dijo: «Creo que deberías publicarlo, aunque sea con un nombre distinto. Las historias como la tuya no deben esconderse». Esas palabras me acompañaron como una semilla en el pecho. Empecé a imaginarlo, no por vanidad, no por reconocimiento, sino por testimonio, porque todo lo que Catalina quería tapar con frases bonitas y escenarios luminosos, yo empezaba a sentirlo como algo que debía ser mostrado. Empecé a ordenar las páginas, a corregir algunas frases, a agregar pequeñas notas al margen. Y una tarde, sin consultarlo con nadie, fui a la biblioteca del barrio y pregunté por talleres de escritura. Me miraron con sorpresa, pero luego una joven me dijo que había un grupo que se reunía los miércoles por la tarde. Fui. Me senté con señoras y señores mayores, algunos con más historias que dientes, y leí un fragmento. Nadie habló durante un minuto. Luego una mujer me tocó la mano y dijo: «¿Eso que escribiste? Me recordó a mi madre». «Gracias». Esa fue la primera vez, en mucho tiempo, que sentí que no estaba sola. No emocionalmente, no culturalmente. Alguien escuchaba, alguien comprendía, alguien se veía reflejado. Y entonces entendí lo que tanto había intentado negar. Mi pasado no era una vergüenza, era un espejo. Uno que muchas mujeres habían escondido por años, con miedo, con pudor, con resignación. Y ahora yo tenía la posibilidad de sostenerlo frente al mundo y decir: esto también es belleza. Esto también es dignidad. Volví a casa esa tarde con una liviandad nueva. Hice sopa. Puse la radio. Y escribí sin parar durante horas. Pero Catalina no tardó en reaparecer, con su urgencia de siempre. Me llamó para decirme que estaba organizando un evento de presentación de una nueva línea de productos, y que querían hacer un segmento llamado Raíces Femeninas. Me preguntó si quería participar. Antes de responder, le pregunté si eso significaba contar la verdad. Su verdad. La mía. La de Pedro. Hubo un silencio. Luego dijo: podemos encontrar un punto medio. Una narrativa inspiradora, pero sin tanto detalle. Ya sabes. Algo más elegante. Le dije que lo pensaría. Colgué. Y supe, sin sombra de duda, que no. No iba a prestar mi historia para ser usada como un decorado más en su escenario artificial. Ya no. Esa misma noche llamé a Rafael y le conté todo. Me escuchó sin interrumpir. Luego dijo: tienes derecho a tu historia, Nora. Y si ella no puede soportarla, entonces no está lista para ti. Esa frase me quedó dando vueltas. No está lista para mí. No yo para ella. Por primera vez, sentí que no era yo la insuficiente. Era ella la que aún no podía sostener la verdad. Al día siguiente, fui a ver a una exalumna que ahora trabaja en una editorial independiente. Le llevé el manuscrito, no con esperanza, sino con decisión. Le pedí que lo leyera. Que si creía que tenía valor, me ayudara a publicarlo. Una semana después me llamó llorando. Este libro lo tiene todo, Nora. Es una joya. Pero más que eso, es un acto de justicia. Déjame ayudarte. En paralelo, mi relación con Catalina se volvió cada vez más tensa. Ella notaba que yo estaba distinta, pero no lograba entender por qué. Empezó a reclamar que ya no estaba tan disponible, que no contestaba rápido,
que parecía distante. Una vez incluso me preguntó si estaba enojada. Le respondí que no, que simplemente estaba ocupada siendo yo misma. No lo entendió. Me ofreció entradas para un evento. Me envió flores. Me mandó fotos de los niños. Pero todo era con ese tono que tienen los que quieren recuperar el control, no el vínculo. Una tarde, Renata me visitó sola. Me abrazó largo. Me preguntó si podía leer mis escritos. Dudé. Pero luego le di un cuaderno. Se sentó en silencio durante 1 hora. Cuando terminó, tenía los ojos brillantes. Me dijo: «Abuela, esto lo tienes que mostrar. Es como un cuento, pero de verdad». Y entonces lo supe. El libro ya no era solo mío. Era también de ella, de las que vienen después. De las que aún no saben que tendrán que luchar por ser escuchadas. En ese momento comprendí que no había marcha atrás. Que la historia se iba a contar, con o sin permiso. Un mes después, firmé el contrato de publicación. Elegí un seudónimo: Rosa Vidal. Nadie lo relacionaría conmigo, pero dentro, cada palabra era mía. La editorial organizó una presentación pequeña, íntima, en una librería del centro. Catalina no fue invitada. No por rencor, sino por respeto. No era su lugar. En cambio, fueron mis compañeras del taller, Rafael, incluso algunas vecinas. Cuando me tocó leer, lo hice con voz clara. Leí un fragmento donde describía cómo remendaba ropa al lado de la cocina, con los dedos adormecidos por el frío, mientras Catalina dormía en el sillón, envuelta en una manta prestada. Nadie habló. Luego, un aplauso largo. Un abrazo. Una mujer dijo: «Gracias por contarlo. Yo también fui invisible muchos años». Esa noche volví a casa caminando. El aire era fresco. Las luces de la ciudad parpadeaban como si me guiñaran el ojo. Al entrar, puse el libro en la repisa, no como trofeo, sino como semilla. Catalina aún no lo sabía. Pero tarde o temprano lo descubriría. Y entonces se abriría la verdadera grieta. Catalina se enteró del libro de la peor manera posible para alguien como ella. Sin control. No fue porque yo se lo contara, ni porque alguien se lo mencionara discretamente con tono de advertencia. Lo descubrió por las redes sociales, por una influencer de mediana edad que compartió una foto de la portada con el subtítulo: «Un testimonio que rompe silencios». Gracias, Rosa Vidal, por escribir lo que muchas hemos callado. Ese post tuvo más de 1000 comentarios en pocas horas, y entre ellos, varios hacían referencia a pasajes del libro que mencionaban detalles inconfundibles. La máquina de coser junto al BIM. Ventanal. La hija que se avergonzaba de sus orígenes. Las tardes en que una madre zurcía hasta el amanecer para que su hija pudiera presentarse con ropa limpia al colegio. Catalina no tardó en atar los hilos. Me llamó al día siguiente, temprano, con una voz que no escuchaba desde hacía años. No la voz neutra de sus campañas, ni la voz dulce impostada con la que hablaba en sus reuniones, sino una voz aguda, cruda, arrastrada por la incredulidad y el enojo. «¿Eres tú? ¿Eres tú la que escribió ese libro? Rosa Vidal, ¿tú escribiste eso sobre mí?» No lo negué. Tampoco me disculpé. Le dije con calma: «No es un libro sobre ti, es un libro sobre mí, sobre lo que viví, sobre lo que fui. Y sí, hay pasajes donde estás, porque fuiste parte de mi vida. Pero no es tu historia, Catalina, es la mía». El silencio que siguió fue espeso,
Pude sentir el zumbido de su mente girando, intentando encontrar el ángulo, la defensa, la manera de retomar el control. Finalmente habló. ¿Y por qué no me lo dijiste? ¿Por qué no me pediste permiso? ¿No pensaste en lo que esto podría causar? ¿En cómo me afecta? Me apoyé en el respaldo del sillón y respondí sin temblar. Catalina, pedí permiso toda mi vida. Para hablar, para recordar, para existir. Esta vez no pedí permiso. Porque no lo necesitaba. Me colgó. Sin gritos, sin más palabras. Un clic seco. Lo que vino después fue una tormenta. Empezó con mensajes. Largos, cortos, furiosos, suplicantes, amenazantes. Luego llamadas perdidas, algunas incluso a las 3 de la madrugada. No contesté. No porque no me importara, sino porque ya no tenía nada que explicar. Luego vinieron los correos electrónicos, algunos en tono legal, sugiriendo que estaba vulnerando su imagen, que podía haber consecuencias. Consulté con la editorial. Me tranquilizaron. Todo estaba redactado cuidadosamente, con seudónimos, sin nombres reales, sin fechas específicas. Era mi historia, no un juicio. Catalina apareció en mi casa sin avisar. No la veía desde hacía semanas. Golpeó la puerta con fuerza, no con violencia, pero sí con la urgencia de quien ya no puede sostener su fachada. Abrí. Su rostro estaba desencajado, los ojos brillantes de angustia y orgullo herido. Entró sin esperar invitación. Caminó hasta el salón y se quedó de pie, como si no supiera por dónde empezar. ¿Por qué lo hiciste? ¿Qué necesidad tenías? ¿No era suficiente con todo lo que hiciste por mí? ¿Tenías que arruinarlo? Me quedé en silencio unos segundos, observando su postura, su respiración entrecortada, la forma en que sostenía su bolso como si fuera un escudo. Luego hablé. No lo hice por necesidad, lo hice por justicia. Porque pasé toda mi vida callando. Porque tú me pediste que me callara una y otra vez. Y yo lo hice, hasta que ya no pude más. Ella soltó una risa breve, cortante. ¿Justicia? ¿Eso te parece justicia? Exponer a tu hija, ponerme en la boca de todas esas mujeres que ahora me acusan de clasista, de ingrata, de monstruo. ¿Eso es justicia? Me acerqué un paso. ¿Y qué justicia tuve yo cuando me pedías que no hablara de mi pobreza? ¿Cuando escondías mis fotos, mis vestidos, mis historias? ¿Qué justicia tuve cuando me presentabas como un accesorio exótico, pero me pedías que no abriera la boca? Esto no es venganza, Catalina. Es mi voz, y ya no la voy a silenciar. Nos miramos por largos segundos. Había en sus ojos una mezcla de odio y súplica, como si no supiera si debía pelear o arrodillarse. Finalmente se sentó, se tomó la cabeza entre las manos y murmuró: «No sabes lo que esto ha hecho. Perdí un contrato. Me escribieron marcas preguntando si es verdad. Hay personas que me dejaron de seguir. Mi reputación está en juego». Me senté frente a ella. Yo también perdí cosas, Catalina. Perdí mi lugar en tu vida. Perdí el derecho a contar lo que viví. Y lo acepté por amor. Pero el amor no debe pedir silencio como condición. Entonces levantó la cabeza y dijo algo que me dolió más que todo lo anterior. Tal vez si hubieras sido distinta, si hubieras sido menos, tú. Me quedé helada. Como si de pronto el aire se volviera vidrio. Me levanté. Fui hasta el estante donde guardo mi libreta original. La primera. La de las tapas marrones. Y se la entregué.
Lee esto. No para entenderme, no para perdonarme. Léelo para saber quién soy. Porque si después de esto sigues viéndome como una mancha en tu imagen, entonces no hay nada más que hablar. Se la llevó. No dijo gracias. No dijo nada. Solo se marchó, como quien huye de un incendio que ayudó a provocar. Pasaron semanas. El libro seguía vendiéndose. No era un fenómeno, pero sí un susurro persistente. En librerías pequeñas, en redes de mujeres, en grupos de lectura. Me llamaban de centros culturales, de programas de radio, incluso de una pequeña editorial en España que quería traducirlo. Yo aceptaba todo con serenidad. No como una celebridad, sino como alguien que por fin había sido escuchada. Un día recibí una carta escrita a mano. Era de una mujer de Jalisco. Decía: mi hija también me pidió que no contara de dónde veníamos. Ahora, gracias a su libro, decidí escribir mis memorias. Gracias, señora Rosa, por no callarse. Lloré, como si esa mujer me abrazara desde otra vida. Un domingo por la tarde, Renata vino a visitarme. Entró en silencio, se sentó en el suelo junto a mi sillón y me miró con esos ojos que siempre parecen ver más allá. Mamá está triste, me dijo. Llora cuando piensa que no la escuchas. Dice que la traicionaste, pero yo le dije que eso no es traición. Es memoria. Me incliné y le acaricié el cabello. A veces, Renata, las verdades duelen. Pero si no las contamos, se pudren por dentro. Me abrazó. Me dijo que quería ser como yo cuando fuera grande. Le respondí que ella debía ser como ella misma, pero que siempre dijera lo que vivió, porque el silencio no protege. El silencio borra. A la semana siguiente, Catalina volvió. Esta vez tocó con suavidad. Entró y me devolvió la libreta. No dijo nada durante varios minutos. Luego, con la voz apenas audible, me preguntó: ¿es tarde para empezar de nuevo? Le ofrecí una taza de té. No respondí con palabras. Pero no la eché. No la rechacé. Y en ese gesto había una puerta. No totalmente abierta, pero tampoco cerrada. Catalina entendió. Hablamos poco. No nos reconciliamos como en las películas. No hubo lágrimas ni promesas, solo una presencia compartida. Y a veces eso basta. La relación cambió. No se volvió perfecta, ni siquiera cercana, pero se volvió real. Catalina dejó de exigirme silencio. Empezó a preguntar por cosas que antes evitaba. Me pidió que le enseñara a coser, no para usarlo, solo para saber. Y una tarde, mientras tomábamos té, me confesó: leí tu libro completo. Lloré mucho. No por lo que dices de mí, sino porque por fin entendí lo que eras. Y luego, quisiera que algún día Renata lo lea contigo. No quiero que se avergüence de ti. Quiero que te conozca. Sonreí, no porque eso resolviera todo, sino porque era la primera vez que me pedía que existiera completa, no recortada. Un mes después, en una feria del libro local, presenté la segunda edición. Catalina estuvo allí, en el fondo, sin hablar, pero aplaudió. Y cuando firmé ejemplares, una mujer se acercó con su hija adolescente. Me dijo: gracias. Usted no solo escribió su historia, escribió la nuestra. Y yo supe, en lo profundo de mis huesos, que había valido la pena. Todo, hasta el dolor.
El día que Catalina llegó con la propuesta de reconciliación formal, algo en mí supo que no venía a pedirme perdón. Llevaba un vestido beige sin arrugas, un peinado recogido sin un solo cabello fuera de lugar, y esa sonrisa ensayada que aprendió a dominar con los años. No tenía ojeras, no tenía la voz temblorosa, no traía un regalo simbólico, una flor, una carta. Venía, como siempre, con algo en la mano, un documento. «Mamá», empezó, como si la palabra ya contuviera excusas. Los del equipo legal de la marca me sugirieron que podíamos llegar a un acuerdo. No se trata de censura ni de impedirte escribir. Por supuesto. Pero sería conveniente que para futuras publicaciones uses nombres totalmente ficticios, incluso otros contextos, que no haya posibilidad de vinculación con personas reales ni familiares. También, si te parece, podríamos explorar formas en las que tu historia y la mía no se contradigan, sino que se complementen. Por ejemplo, estoy pensando en lanzar una línea de productos inspirada en mujeres resilientes, y me encantaría que fueras parte del lanzamiento. Como embajadora. Solo tendrías que contar una versión más inspiradora, ¿me entiendes? En la que tú seas una figura de fuerza, de sabiduría, sin tantos detalles sombríos. No dije nada durante largo rato. Me limité a mirar sus manos, que sostenían ese documento con la misma delicadeza con la que una sostiene una bomba sin detonar. ¿Así que esto es, Catalina?, pregunté sin levantar la voz. Después de todo, ¿vienes a convertirme en parte de tu campaña? ¿Una figura materna útil, decorativa, aceptable? Ella parpadeó. No, no es eso. Es que ahora más que nunca creo que podríamos aprovechar lo que tienes. Tu historia es poderosa, pero hay formas de contarla que no afecten tanto la imagen. La mía. La tuya. La de todos. Me puse de pie. Caminé hasta el mueble donde guardo las cartas de Pedro. Las primeras libretas. Los recortes de la primera vez que el libro fue mencionado en un diario de provincia. Catalina, yo ya conté mi historia. No estoy buscando fama. No quiero ser embajadora de ningún producto. Y mucho menos quiero pulir los bordes de lo que viví para encajar en tus campañas. Tú no tienes derecho a rediseñar mi vida como si fuera una habitación que necesita Feng Shui. Mi historia no está en venta. Mi verdad no es negociable. Ella se mantuvo firme. No lloró. No alzó la voz. Pero en sus ojos apareció por primera vez algo que nunca había visto. Desamparo. Como si por fin entendiera que no podía seguir girando el mundo a su favor sin consecuencias. Mamá, te estoy dando una oportunidad. Podrías tener exposición, apoyo económico, más ediciones. Hasta una serie si quisiéramos. Hoy todo es contenido. ¿Por qué resistirte? Me acerqué. La miré de frente. Porque no necesito exposición. Necesitaba respeto. Y ya lo conseguí. Tú vienes ahora porque temes perder lo único que siempre te ha importado. El control. Pero te equivocas si piensas que puedes recuperarlo con contratos. Yo no tengo nada que firmar. Lo único que firmé fue mi alma al papel. Y no me arrepiento. Catalina bajó la mirada. Guardó los papeles sin decir palabra. Se quedó allí, de pie, con los hombros caídos por un instante. Luego murmuró. ¿Y entonces qué quieres? ¿Alejarte para siempre? ¿Volver a ignorarnos? Me senté de nuevo y suspiré. Lo que quiero es que me veas, no como parte de tu proyecto, no como una figura de fondo, no como un problema que gestionar. Quiero que veas a la mujer que te crió,
que lloró por ti, que trabajó para ti, que se tragó su voz por ti. Y que ahora decidió hablar. Si puedes convivir con eso, bienvenida. Si no puedes, entonces, sigue tu camino. Pero no vuelvas con ofertas que compran mi silencio. Ese ya lo diste por hecho demasiados años. Catalina no respondió. Se acercó a la puerta. Dudó, y luego dijo: Nunca supe cómo hablar contigo. Siempre tuve miedo de decepcionarte. Pensé que si lograba algo distinto, más limpio, más bonito, entonces tú podrías sentirte orgullosa. Me acerqué despacio. Catalina, siempre estuve orgullosa de ti, pero nunca de que ocultaras tus raíces. Porque negar de dónde vienes es negar quién eres. Y eso no lo aprendiste de mí. Se marchó sin abrazarme, pero con los ojos aguados. No de rabia, de algo parecido al reconocimiento. Algo en ella se quebró, y tal vez, con el tiempo, eso permita que algo nuevo crezca. Esa noche me senté junto a la ventana. Puse una tetera, me envolví en mi manta gris y escribí una última entrada en mi diario. No para publicarla, no para mostrarla, solo para dejar constancia. Hoy, después de décadas de obediencia, después de tantos silencios, he dicho que no. No a las versiones edulcoradas, no a las campañas de imagen, no a las formas elegantes de borrar la verdad. He dicho que no, y me he quedado tranquila, porque ya no necesito ser aceptada, solo ser verdadera. 2 días después, Renata vino a buscarme para una actividad del colegio. Querían que algún familiar leyera un texto que hablara de coraje. Ella eligió un pasaje de mi libro. ¿Lo leo yo o lo lees tú?, me preguntó. Tú, le respondí. Y ella, con voz clara y ojos brillantes, leyó. El valor no es alzar la voz en la multitud. El valor es hablar cuando todos esperan que te calles. En ese momento supe que no había más cuentas pendientes. Lo que debía decirse ya había sido dicho. Lo que debía romperse ya se había roto. Lo que debía crecer estaba empezando. Ahora los días tienen otro ritmo. No más rápido, ni más lento, sino diferente. El reloj ya no me apura, ni me culpa, ni me hace sentir que estoy perdiendo tiempo. A mi edad, el tiempo es como el pan que se deja sobre la mesa. Uno lo come despacio, agradecida de que todavía esté allí. Mis mañanas son tibias. Hago té de manzanilla. Abro las ventanas y dejo que el aire entre con ese olor a calle mojada y panadería que tanto me gusta. En la radio suenan boleros antiguos y a veces, si nadie me mira, tarareo las letras que sé desde que Catalina apenas caminaba. Mis libros están todos en su sitio, mis libretas en orden, mi casa en silencio, pero no en soledad. Hay una diferencia. La soledad es el hueco. El silencio es la pausa. Y yo ahora vivo en pausa, pero sin huecos. Catalina no volvió a hablar del libro. No quiso ni firmar acuerdos, ni pelear por derechos, ni vender su versión de los hechos. Simplemente dejó de luchar contra él. Y eso, en sí mismo, fue una forma de paz. Viene de vez en cuando. Se sienta en la cocina. No pide explicaciones. Me cuenta de sus proyectos, de los niños, de sus viajes. Yo escucho sin juzgar. Ella ya no me pide que me calle, ni que me vista de otra forma. Yo ya no le pido que me entienda. Solo compartimos ese silencio cómodo que a veces tienen las personas que se han lastimado y ya no necesitan seguir hiriéndose para demostrar nada.
Renata viene más seguido. Me trae preguntas, dibujos, dudas de escuela y de corazón. A veces me abraza sin decir palabra. A veces me pide que le lea. Y yo, con esa voz que ya no tiembla, leo en voz alta fragmentos de mi historia, sabiendo que cada palabra plantada en ella es una semilla que tal vez germine cuando yo ya no esté. El libro se sigue vendiendo, no como una novedad, sino como un secreto que las mujeres se pasan entre sí. Hay quien lo encuentra en una biblioteca de barrio, quien lo hereda de una abuela, quien lo descubre en una caja de libros usados. Me escriben cartas, me dejan notas, me cuentan que ellas también fueron calladas, que también las hicieron sentir vergüenza por tener manos ásperas, por hablar con acento, por recordar la sopa de fideos y no los brunches con espárragos. Nunca contesto todas, pero las leo una por una, y a cada mujer que me confía su vida, le devuelvo mi gratitud en silencio. Porque sé que me entienden más allá de las palabras. A veces pienso en Pedro, en su voz baja, en sus zapatos gastados, en las tardes que pasábamos contando monedas para comprar pan y leche. Me hubiera gustado que viera lo que escribí, que supiera que su ausencia no me rompió, que su historia incompleta no me impidió amar. Rafael y yo hablamos cada semana. No somos familia al uso, pero nos hemos construido una relación sincera. Me manda libros, me lee poemas, me comparte anécdotas de la biblioteca donde trabaja. Me dice que leer mis palabras le ayudó a comprender las suyas. Me llama Nora, con una ternura que nadie más usa. Y eso me basta. No tengo muchos años por delante. Lo sé. El cuerpo ya no responde como antes. La memoria se me escapa por ratos. Las escaleras se suben más lento. Pero no tengo miedo, porque no me voy a ir como una sombra. Me voy con mi historia dicha, con mis errores reconocidos, con mis verdades sembradas. No he arreglado todo con Catalina, pero la miro sin rencor. La entiendo sin excusas, y ella, a su manera, también ha comenzado a mirarme con menos juicio y más humanidad. No somos madre e hija perfectas, pero somos reales. Y eso, ahora lo sé, es más valioso. Anoche soñé con mi madre, no como era en sus últimos años, sino joven, fuerte, con su delantal y su mirada dura. En el sueño me miraba sin reproche, por primera vez. Me dijo: había cosas que no sabía enseñarte, pero hiciste bien. Me desperté con lágrimas en los ojos, y por primera vez no sentí culpa. Sentí alivio. Porque entendí que el perdón no siempre viene de los otros. A veces viene de una misma, cuando una por fin se permite vivir su vida sin pedir permiso. Hoy, mientras escribo estas líneas, el sol entra por la ventana y cae sobre la libreta abierta. Escucho pasos de niña en el pasillo. Renata viene a verme. Me pedirá que le cuente algo. O tal vez solo quiera estar. Y yo, que ya no tengo que esconder mi voz, le contaré una historia. No de princesas ni de castillos, sino de una mujer que fue madre, fue costurera, fue invisible, fue olvidada, fue juzgada, pero que un día decidió hablar. Y al hacerlo, se volvió inolvidable.